Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Ancianos que nadie reclama en los hospitales, viejitos tirados en las calles, en los terminales de transporte, por sus propios familiares. Abuelos que nadie está dispuesto a acompañar, a cuidar, a querer. Cada día son más personas de la tercera edad que deben afrontar sus últimos años de vida más vulnerables, absolutamente solos. Una radiografía de cómo llegan los últimos años en soledad y una mujer tremenda que ha dedicado su vida a cuidar a los viejos que nadie quiere. El 2 de diciembre de 1993, pasado mañana hace 32 años, la noticia de su muerte y las imágenes tendidos sobre un tejado le dieron la vuelta al mundo. Fue el fin de Pablo Escobar Gaviria, el narco que instaló el miedo, el sicariato y el terrorismo para intimidar al país. Justo cuando se acaban de conmemorar los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, la mano negra del capo aparece también ahí, tras las huellas de un infame. Además de un gran talento, disciplina y, claro, algo de suerte, vivir del arte es un arte. Como en cualquier medio, hacerse un camino, ganarse el respeto y construir un nombre y convertirse en figura toma mucho tiempo. Elohim Rivera tiene solo 40 años y desde ya se los ha puesto, va pintando la ruta de los grandes. Sus formatos enormes son tan reales que parece que lo transportaran a uno a otra dimensión. O no, mejor dicho, lo llevan a uno derechito hasta la selva. Empecemos. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 adultos mayores en el mundo ha sufrido algún tipo de maltrato durante el último año. Y una de las formas más comunes y más crueles de maltrato es el abandono. Son cientos de millones de ancianos que hoy, mientras usted ve este programa, se encuentran solos, desprotegidos, completamente desamparados. Diego Rubio visitó un hogar para viejitos abandonados y descubrió que el abandono de adultos mayores es un problema mayor. Yo familia, yo no tengo doctor, yo soy solo. A nadie. Hermano. A nadie. John Jairo Hernández vive pegado a una bala de oxígeno que necesita para dormir, para dar un par de pasos, para hablar de corrido sin perder el aliento. Tiene 62 años y hasta hace poco cuidaba carros en las calles de Cali. Dice que su vida siempre fue sencilla y sacrificada. Trabajar, dormir, volver a trabajar, igual que la de Rosadiela. Me tocó trabajar toda la vida para criar mis hermanitos, que mi mamá murió y me dejó 5 hermanitos. ¿Por qué no está con ellos? No, porque ya son gente muy adulta. Se han muerto 3. Rosadiela Palma tiene 83 años y la cara arrugada, según dice, de tanto sonreír. Al presentarse aclara que los años no le han quitado la energía y pide que la disculpemos, pues siempre ha sido coqueta, directa, atrevida. Si yo estuviera jovencita, le decía, ay, amorcito, regálame esos ojos. Cuenta que a veces, solo a veces, se le olvidan algunas cosas. Por eso, para ejercitar la memoria, se la pasa haciendo sopas de letras. Y es una tesa para encontrar palabras. Al vino, vela. Bien. ¿Y usted se la pasa haciendo esto para que no... No se me para olvide. mantener la memoria? Activa. John Jairo nació en Medellín. Le dicen el paisita. Está convencido de que llegar a la tercera edad no es tan duro. Lo duro es llegar sin familiares o amigos que lo acompañen, que lo cuiden. De su vida como cuidador de carros en la calle no le gusta dar detalles, pero confiesa que fumó de todo, y de todo es de todo. De ahí cree que vienen el EPOC y el asma, las enfermedades que hoy no le permiten respirar bien sin ayuda. Las andanzas. ¿Por el vicio? Por el ¿La vicio. calle? La calle, eso, la calle. Rosadiela nació en Sevilla, en el Valle del Cauca. Su mamá murió cuando ella y sus 5 hermanos eran todavía unos niños. Rosadiela los sacó adelante recogiendo café, sembrando maíz, vendiendo chance. Vivió casi toda la vida con una hermana. Pero el día en que dejó de trabajar, la sacó de la casa y puso candado. Si mi hermana me negó un almuerzo, ¿cómo no me iba a negar una posada? O sea, su hermana la dejó Botada. sola. Aunque duela decirlo, John Jairo y Rosadiela son, según la ley colombiana, ancianos abandonados. Adultos mayores de 60 años que quedan solos, desprotegidos y descuidados en uno de los momentos más vulnerables de la vida. Son la radiografía de un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo. Un fenómeno aterrador, pero tan común y tan frecuente que a veces se nos vuelve paisaje.
Por lo menos la persona mayor, a medida que tiene más enfermedades y requiere más cuidado, eso es uno de los factores de riesgo para abandono. Carlos Ariza es médico, presidente de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología, experto en el cuidado de adultos mayores. ¿Cómo estamos envejeciendo los colombianos? Con una alta carga de comorbilidades, entonces hipertensión, diabetes, enfermedad renal. Soraya Montoya es desde hace 20 años la directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha, una organización que pretende transformar a Colombia en una sociedad inclusiva, con énfasis en las personas mayores y con algún tipo de discapacidad. Soraya es tan pila, tan juiciosa, que llegó a nuestro encuentro con los apuntes de sus estudios y sus investigaciones. El abandono no ocurre de un día para otro. Es una herida que se hace a través de la vida. Causas de abandono, enfermedades crónicas, incapacidades que con los años se hacen más difícil llevar. Redes familiares muy debilitadas, inseguridades económicas. Tanto la directora Montoya como el doctor Ariza advierten que Colombia es un país que está envejeciendo rápido. Mejor dicho, cada vez hay más viejos y menos jóvenes para cuidar a esos viejos. Y esto, por supuesto, aumenta la probabilidad de que los ancianos pasen solo sus últimos años de vida. La carga de los cuidadores es muy grande. Hace poco 4 adultos estaban para cuidar una persona mayor. Ya próximamente está casi que un adulto cuida a una persona mayor o a 2 personas mayores. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 adultos mayores sufrió de algún tipo de abuso durante el último año. Eso equivale a unos 220 millones de personas, es decir, más o menos toda la población de un país enorme como Brasil. Y aunque dichos estudios meten en el mismo saco diferentes tipos de vejámenes, como la violencia física o el no darles medicamentos, todos aclaran que el abandono es una de las formas más comunes de maltrato. ¿El abandono es un delito? El abandono es un delito. ¿A qué me puedo enfrentar yo si abandono a esa persona mayor que tengo al cuidado? A la cárcel. A la cárcel. En Colombia el panorama es tan preocupante como en el resto del mundo. Aunque es difícil encontrar cifras nacionales consolidadas, la Corte Constitucional lanzó hace poco una alerta por el aumento de los casos de abandono a personas mayores. Para que se haga una idea, solo en Bogotá, la capital, las autoridades hablan de 2.800 abandonos en los últimos 4 años. Es decir, 700 abandonos al año, 58 al mes, casi 2 diarios. Cuidar no es aguantar, es acompañar. Y quien acompaña también necesita sentirse acompañado. Cuidar al cuidador. Sí. Montoya es enfática en afirmar que para no llegar solos a la tercera edad, es importantísimo construir lazos fuertes con amigos y familiares que más adelante le puedan dar una mano a uno. Pues uno cosecha lo que siembra. Y que no solo debemos pararles bolas a esos ancianos tirados a la calle por supuestos seres queridos, también a los que sufren de soledad no deseada. Esos que terminan aislados porque las personas que podrían hacerse cargo de ellos se murieron o viven lejos o simplemente no quieren acompañarlos, pues nunca cultivaron una relación sólida. Una cosa es el abandono y otra cosa que está muy relacionada es la soledad no deseada. Y esa soledad no deseada no selecciona por nivel socioeconómico. Hay en todos los niveles socioeconómicos. Por fortuna, hoy a John Jairo, el paisita, y a Rosadiela, la experta en sopas de letras, no les falta qué comer o dónde dormir. Tampoco les falta compañía. Aunque hasta hace poco se sentían absoluta y preocupantemente solos, este par de viejos queridos y entrañables viven ahora en la misma casa. Un hogar que acoge y les da comida y cama y cariño a cientos de adultos mayores abandonados. Son mis niños, mis bebés. Usted es como una mamá para ellos. Es que son mis hijos, mis hijitos, mis rehijos. La mujer sonriente y cariñosa que habla de los adultos mayores como si fueran sus bebés se llama Anabey Balazo. Pero no es solo una manera cariñosa de decirles. Es que está convencida de que los seres humanos, al llegar a cierta edad, nos convertimos de nuevo en niños chiquitos. Hablamos poco, dormimos mucho. A veces decimos cosas que suenan incoherentes para los demás. Necesitamos que alguien esté pendiente de nosotros todo el tiempo. Y hasta usamos pañales. Y para la mamá, otro aplauso, ya vengo. Anabey es caleña, creyente en un Dios que cuida a sus viejitos. Trabajó más de la mitad de su vida como aseadora en hospitales. Dice que nunca ha tenido plata, pues toda la que ha ganado la ha destinado a ayudar a los ancianos que no cuentan con nada ni con nadie en la vida. ¿Me va a regalar el pelo? Sí, yo le regalo el mío. ¿Cuáles son las principales razones del abandono? Porque no tienen ellos nada. No tienen plata. Exacto. Segundo, ¿por qué los abandonan? Porque los niños se vuelven niños, demasiados niños. O sea, la mente de ellos
No sé ni cómo se llaman. Ana Beiba tiene 62 años. Ella misma ya es una adulta mayor. Está atravesando su tercer cáncer, su tercera ronda de quimioterapias. Por eso camina lento. Por eso también usa un gorro de lana a pesar de los 32 grados que calientan la ciudad de Cali. Ana Beiba nos pide hacer la entrevista rodeada de los más de 100 ancianos que cuida con devoción en su casa, su ancianato, el hogar del adulto mayor abandonado. ¿Y en qué condiciones llegan los ancianos a esta casa? Desnutridos, muchos que uno los va a abrazar y no quieren recibir ningún abrazo, como que han recibido mucho maltrato. A ver, mis amores, un aplauso, mi otro Dieguito le acaba de llegar. Es una casa humilde, pero llena de afecto, que Ana Beiba ha levantado con las uñas y que sobrevive a punta de donaciones. Aunque ella repite que sobrevive de milagro. Los hijos grandes de Ana Beiba juegan parqués, ven fútbol, dibujan, oyen noticias en radios viejos. Algunos tienen problemas de movilidad, a otros les patina la memoria. Es difícil comunicarse con ellos. Son pocos los que hablan de corrido. Muchos viven con la cabeza en el pasado. Usted tiene 72 años. Víctor González era el mayor. ¿Usted no conoció a Víctor González? No, no lo conocí. Después nos enteraríamos de que Víctor González fue arquero del Deportivo Pereira hace medio siglo. Pero eso no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que Ana Beiba empezó con su proyecto hace 30 años y de manera inesperada. Estaba desempleada, debía el arriendo. Y el papá de sus hijos salió supuestamente a comprar cigarrillos, pero nunca volvió. Bueno, teníamos que comer, me cortaban el agua, los servicios y me fui a buscar empleo. Y estaba en esas, buscando trabajo como aseadora en un hospital, cuando oyó que una enfermera le dijo a un hombre mayor que se fuera, que necesitaba su cama. Y el señor le respondió que no tenía dónde ir. Ana Beiba dice que en ese momento Dios mismo le habló. Le dijo que lo llevara a su casa y ella hizo caso a ese mensaje, que sigue considerando divino. En cambio, sus hijos biológicos, pensaron que estaba loca. Pero aquí está. Entonces me dijo, mamá, ¿ese viejito quién es? Yo le digo, mija, él es su abuelito. Me dijo, mamá, mi abuelito, ¿y por qué él es blanco y azul y nosotros somos negritos? El primer anciano que recogió en su vida se llamaba Gildardo Salas. A Ana Beiba todavía se le iluminan los ojos cuando lo recuerda. ¿Qué le daba al primer abuelito que llegó si no tenía ni para sus hijos ni para usted? Fiaba en las tiendas. Luego del mismo hospital mandaron otro abuelito, y uno más y otro. Los invitados dormían en las camas de Ana Beiba y los niños. Los niños dormían con su mamá en esteras extendidas en el suelo. Pagaban el arriendo con la plata que Ana Beiba ganaba como aseadora. Hasta que un día, un periodista se enteró de la existencia de la casa y le hizo una nota. Y la noticia se regó por todo el país y recibieron una maratón de mercados y medicamentos. Y usted, mi hijita hermosa, ¿Cuál es el requisito acá? que no tengan a nadie. ¿Cómo me doy cuenta que no tienen a nadie? Porque en los hospitales, primero, ellos investigan también. Y cuando llegan aquí, yo miro la historia. En la historia a veces aparecen direcciones. Yo investigo las direcciones y me doy cuenta que son direcciones falsas. Ana Beiba es conocida como el ángel de los viejitos, la mamá de los abuelos, la samaritana. En su hogar hay rolos, llaneros, bayunos, paisas, costeños del Atlántico y del Pacífico. La mayoría vienen de hospitales. Algunos los lleva la policía cuando no sabe qué hacer con ellos. Y otros llegan desde alguna terminal de transportes, donde un ser querido los monta en un bus hacia un destino desconocido y ellos creen que los recibirá un supuesto familiar que nunca aparece. Un niño me dejaron allí en una silla de ruedas. Y digo, ¿y usted qué está haciendo allí? Me dijo él, mi hija ya viene, que es que mi hija se le quedó la cédula. ¿La cédula? John Jairo, el paisita, pasó 9 meses en un hospital y cada vez que lo iban a sacar, debía volver a la cama. No había dónde llevarlo. Y mandarlo a la calle, a la esquina donde cuidaba carros, era abandonarlo a su suerte, abandonarlo a su muerte. El 20 de diciembre llegó él. Pachita, ahorita aquí en verdad. ¿Me va a morir o qué? Me dijo, no, sí, para dónde hice, y vea el papel. Y me trajeron para acá. A Rosadiela, un antiguo jefe, al ver que su hermana la había echado de la casa, la llevó con engaños al hogar de Ana Beiba. ¿Era eso o dejarla tirada en la calle? Me trajeron y yo me puse a llorar porque se fueron. Y doña Ana Beiba me abrazó, me besó. Aquí no le va a pasar nada, mamita. Ana Beiba calcula que por su hogar han pasado más de 1000 ancianos. Hoy la mayor tiene 110 añitos. El menor es el paisa, que tiene 62. Se nota que los adora a todos y por lo que pudimos ver, recibe de vuelta el cariño de sus viejitos. Le sonríen, la consienten, le repiten que la quieren. Esa es la familia que yo no tuve en 30 años.
Y si no estuviera acá, estaría solo, abandonado. Estaría, no, María, estaría muerto. Y doña Naveiva es mi mamá adoptiva. Rosa Diela y John Jairo son una excepción a la regla. Una rareza entre los adultos mayores que se quedan solos en la vida. La mayoría no corre con la misma suerte y nunca encuentra un hogar. Y menos ahora, que se acerca diciembre. Pero en este caso, sin su alegría. Se acerca la época más triste para mí, ¿Qué es que cuál? es Navidad. ¿Por qué la más triste? Navidad es la época que más los abandonan a ellos. Pero es un abandono que ya se desnuda en estas épocas de Navidad. Las causas, una posible, pues es época de vacaciones, entonces las familias cuidadoras salen, hay gastos extras, fuera de eso viene el mes de enero, toda la parte de ingresar al colegio, que son costos muy altos. Pero lo que todos, jóvenes y adultos, deberíamos pensar es que hay una realidad que no podemos ignorar. Y es que todos vamos para allá. Sí, todos vamos para viejos. Pero es que la gente no piensa eso. No piensa de que algún día les va a llegar la edad. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Las redes sociales, los amigos, tener compañía. Las redes sociales reales, no Reales, no las del celular. Eso, la de ir a tomarse un café, la de conversar aún. Sí, tomarse un café con otro ser humano, conversar, darse un abrazo, reír en compañía, tener redes de apoyo que nos puedan acompañar y a quienes podamos acompañar para tener una vejez digna y rodeada de cariño. Porque como repite Ana Beiba, lo que importa no son los años que le metemos a la vida, sino la vida que le metemos a los años. Mi madre bendita, la bendición. Si no tomamos cartas en el asunto, el problema puede ser aún más grave. Según el DANE, para el 2050, 1 de cada 4 colombianos será mayor de 60 años. Y entonces, como dice el Chapulín, ¿quién podrá defendernos? No se vayan, los espero después de comerciales. 32 años después de la muerte de Escobar, seguimos el rastro de su larga y oscura mano negra. Ya nos vemos. De ser un tipo ordinario y ladrón de esquina a dirigir un ejército de matones, alianzas con narcos, guerrilleros y políticos y a amasar una fortuna. Pablo Escobar, que en su momento fue el narcotraficante más buscado del mundo, terminó muerto con un tiro en la cabeza sobre un tejado en un barrio en Medellín. Han pasado 32 años, pero todavía quedan más que sus rezagos de maldad. La nena Rázola volvió sobre sus excesos, su personalidad y sus crímenes. Pablo Escobar llamaba directamente a los magistrados de la Corte diciéndole dónde estaban sus hijos, y también por parte del M-19 en la demanda armada y la proclama mencionan como uno de los objetivos es la inconstitucionalidad del tratado de extradición. En ese contexto, pues todos los indicios conducen allá, y está la versión directa de que ellos financiaron antes la toma para que tuvieran armas o tuvieran algún apoyo en ese sentido, y se dice que la suma fueron $2 millones. El exmagistrado José Roberto Herrera, quien hizo parte de la Comisión de la Verdad en 1992, justamente para eso, para investigar qué pasó ese 6 de noviembre de 1985, cuando un grupo de guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, el mismo día que sesionaban los magistrados para hablar sobre la extradición, que era, en ese entonces, a lo único que le tenían pánico los narcos. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar. ¿Qué pasaba? Los magistrados de la Corte, especialmente Sala Penal y Sala Constitucional, estaban amenazados. ¿Por quiénes? Por los extraditables. Ese día de la toma, precisamente, la única sala que estaba reunida era la Sala Constitucional, que debía decidir la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con los Estados Unidos. Una tremenda coincidencia, y como Pablo Escobar tenía comunicación directa con jefes del M-19 de esa época, pues la historia que cuenta el magistrado, con todo el rigor de años de investigación y por testimonios de narcos, guerrilleros, víctimas, militares en retiro, es que sí hubo al menos intereses que poco a poco los fue acercando, hasta el punto que figuras del M tenían contacto asiduo y frecuente con el jefe mafioso de Medellín.
Personas del M-19 pues también proporcionaron alguna información en el sentido que ellos estaban divididos porque había personas del M-19 que definitivamente no eran partidarios ni del narcotráfico ni de la lucha contra la extradición, pero otros sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta para decir la verdad. Es que sobre ese ataque arbitrario al Palacio se ha dicho mucho y seguramente se seguirá diciendo. Y también sobre este hombre, Pablo Emilio Escobar Gaviria, este criminal que ha muerto a balazos sobre un tejado en esta casa del barrio Los Olivos de Medellín, en la carrera 79B, y que por estos días su nombre vuelve y aparece como posible y el más seguro patrocinador del asalto a la justicia. Le mandaban sufragios, nena, los llamaban directamente. La vida se les volvió imposible. Era así, en esos tormentosos años en que Pablo Emilio Escobar Gaviria era el capo, el amo del terror. Era imposible vivir al menos en paz, con esa intimidación cada vez que salió un comunicado con ese logo temerario de los extraditables. O pasaba esto. Detrás de esto, o más bien, al frente de esta matanza selectiva y a veces indiscriminada, casi siempre estaba este rostro. El de un tipo que fue bandido desde chiquito y terminó liderando un grupo de criminales que fue bautizado con agua maldita como el Cartel de Medellín, que intimidó a este país, mató a policías, jueces, magistrados, periodistas, pasajeros de aviones, gente que simplemente caminaba por una calle, candidatos presidenciales, y hasta se dio este lujo, llegar al Congreso con corbata y todo, y hasta quiso legislar. El entorno de Pablo Escobar era el de los bandidos, una jerarquía de la mafia. Su entorno era el emperador, los súbditos, el bufón, los cortesanos. Su nombre es Gustavo Salazar Pineda, abogado penalista, y que decidió defender a gente de este clan mafioso y a otros más ante jueces. Le decían, y con razón, el abogado de la mafia, y eso lo sigue disfrutando. Un psicópata, creador, un inteligente, un artista de la maldad. Ese era Pablo Escobar. Un psicópata, por lo menos. Eso de genio y de artista le queda grande a un criminal de 7 suelas que estalló aviones en el aire y que evaporó el edificio de la inteligencia gubernamental. Respecto a los policías fue una brutalidad. Lo del avión de Aviancaso no tiene presentación. Es que la estupidez humana a veces no tiene límite. No tuvo límites hasta que un balazo en la cabeza le puso tate quieto. Había nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, en Antioquia. Tendría hoy unos 75 años. Sufría de gastritis, estaba casado con Victoria Eugenia Henao, que ahora se llama María Isabel Santos Caballero. Tuvo 2 hijos, 6 hermanos. Su papá se llamaba Abel de Jesús y su mamá se llamaba Hermilda de los Dolores. Y yo sé que mi hijo no era tan malo como lo pintaban. Bueno, definir un ser humano es difícil, pero en varias facetas. Un muy buen padre, buen hijo, mal esposo, muy buen socio. Pablo no sabía qué era el miedo. En cambio, sí lo inspiraba y se dejaba llevar muy fácil por esa siniestra tentación de hacer daño. Y fue así como mandó a matar a Luis Carlos Galán. Puso la bomba en El Espectador. Mató a Rodrigo Lara. Reclutó niñitos para convertirlos en justicieros callejeros. ¿Quién mató a Galán? ¿Cómo fue eso? Porque hubo un intento antes de matar a Galán aquí en Medellín. El día 4 de julio del 89 falló un atentado en la Universidad de Medellín contra Galán. ¿Quién ordenó ese atentado? Pablo. Pablo, que era un hombre que cuando planeaba algo no le fallaba nada, llamó al mexicano. El mexicano le dijo, ¿qué necesita, Pablo? Necesito que usted con sus hombres me ejecute la muerte. En ese sentido sí tiene participación, pero no fue el ejecutor material. El resultado fue este. Aunque se ha dicho 1.000.000 de veces, hay que repetirlo. La revista Forbes lo incluyó entre los más ricos del mundo, con un flujo de caja en 1987 de $3.000 millones. Dueño de la hacienda Nápoles, que fue convirtiéndola en su sitio de parrandas y paseos. Y al mismo tiempo, la llenó de animales importados, que sigue siendo parte de ese legado vergonzante que dejó este tipo mal encarado y peinado hacia un lado. ¿Pablo murió pobre? Pablo murió diezmado económicamente. Forbes decía en esa época que tenía una fortuna inmensa. La dilapidó en la guerra.
Le gustaba el fútbol, los bacanales y cocinar a sus amigos. Bueno, al menos eso dice Gustavo Salazar Pineda. Este tipo exuberante también, de pintas estrafalarias y regocijado en esa enorme cantidad de datos que recogió de ese mundo sombrío y marginal. Pablo era el típico mafioso, como un Estado imponiendo impuestos, el impuesto de la guerra, y al que no, lo mataba. Por eso fue el robo a los 25 millones de dólares y por eso fue la muerte de los Moncada y los Galeano. Ellos se llamaban Francisco Quico Moncada y Fernando Galeano, un par de socios contables de Pablo que le reportaban enormes ganancias y que hasta se dijo que ponían a secar los dólares en el patio de las casas. Un día le contaron a Escobar, es lo que narra la historia, que ambos le estaban robando un porcentaje y ¿quién dijo miedo? Fueron citados a la catedral, ese remedo de cárcel donde el narcotraficante vivía cuerpo de rey, y terminaron oliendo a carne quemada. ¿Cómo fue ese episodio, Gustavo? Yo recuerdo en julio del año 92 que se me dijo por parte de una persona cercana a la familia de Pablo que la catedral andaba mal. Y luego se me dijo por parte de Otto y compañía que le dijeron a Pablo Escobar: maestro, usted luchó contra la extradición, usted puso el pecho, la vida, y a estos hombres se nos salieron de la mano y no pagan la cuota que les toca, el gramaje, como los amarraron, es el término, los secuestraron, la catedral, los asaron, fueron efectivamente cocinados en la cárcel de máxima seguridad, literalmente cocinados. Mi mamá tenía 23 años y vivía con nosotros en un apartamento de millones de dólares. Su nombre es Daniel Escobar, un tipo joven. Tiene 32 años y vive al filo de una montaña lluviosa y nublada por momentos. Es el sobrino nieto de Pablo Escobar, nieto de Roberto Escobar, hijo de Nicolás Escobar. Mi papá. E intenta ir coleccionando parte del horror que dejó su pariente por estas tierras para mostrarlas y exhibirlas. Yo nazco en España porque mi papá y mi mamá intentaron de estar en más de 7, 8 países y de todos los sacaban. Claro que no había lugar para ellos en el planeta. De hecho, este hombre tiene más pinta de ermitaño que de citadino. Esa marca, ese apellido, esa historia marcada a punta de gatillo le taladra en la cabeza. Nada puede hacer, es que de ahí viene. Siempre supe que era Pablo Escobar y que toda la familia lo respetábamos. De ahí a otra cosa yo nunca supe nada. Mi vida también fue de extremos, de tener lo mejor del mundo y sentirme en una jaula de oro. Estaba en lo mejor, pero no podía hacer nada. Todo este escrito es en oro, la firma en oro y la huella en oro. Nació el mismo año que murió su tío abuelo acribillado. No le tocó su presencia, pero sí hizo fortuna exagerada y tramposa, que dio hasta para hacer un colegio, solo para ellos. Resulta que abren un colegio para los hijos de los mafiosos de Medellín y para los nietos. No, para mí era normal que... yo me fui para tal lado con mi papá en mi avión. Para mis amigos era normal que tu papá tuviera 100, 200 caballos, 3, 4 fincas como mínimo, te recogieran todos los días en carros diferentes, que todo el mundo andaba armado. Afuera de los salones teníamos los guardaespaldas de nosotros esperándonos, cuidándonos. Armados, porque en el colegio se entraba armados, porque estaban cuidando a los hijos de los del cartel de Medellín. ¿Los profesores sabían la situación de ustedes? Yo me imagino que Pues si que era nosotros evidente. jugábamos un partido de fútbol y decíamos que eso era gol, tenía que ser gol. Suena a fantasía eso del colegio, pero en esta galaxia abundante y arrogante de los mafiosos, cualquier cosa podía pasar. Y en la época los papás de nosotros no estaban preparados para saber cómo tratarnos y nosotros estábamos aislados del mundo. Acordate que eso era un país dentro del país, se movían solos. Si un centro comercial, pues ibas a un centro comercial en Medellín y ese centro comercial era de tal socio y allá entrábamos nosotros y nos respetaban. Daniel Escobar no tiene la intención de apartarse de esa herencia familiar porque sabe, lamentablemente, que este criminal sigue atrapando a incautos obsesionados por esa figura que han querido romantizar algunas y exacerbar otros. Pero fue solo eso. Un asesino y punto. Hay señalamiento, hay persecución. El estigma sigue. El estigma sigue. Han pasado ya 33 años de su muerte. Aquí está el barrio que hizo, de calles estrechas y llenas de escaleras, casas apretadas unas con otras, y esta especie de santuario donde se proyectan sus andanzas y sus fechorías. Esto y miles de cosas más dejó Escobar, un manual de pésimas costumbres y enseñanzas.
Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Es la historia de un tipo, de un delincuente que pretendía tomarse todo, no solo la justicia, sino a la sociedad entera. Y terminó él tomado, cooptado por el Estado, poniendo fin a sus desvaneos imperiales. A la larga fue solo un caballito que dio batalla, pero no ganó. ¿Se acuerdan de la libretica de Escobar que inmortalizó el gran Andrés Parra? Pues bien, en este libro, Palacio de Justicia desclasificado, el periodista Andrés Carmona descubre una libretica que fue encontrada en un allanamiento y que termina siendo una pieza más en la relación que presuntamente hubo entre el Cartel de Medellín y el M-19. Estaban escritos ahí los nombres de varios de los magistrados que terminaron muertos en esa triste tarde de noviembre hace 40 años. No se vayan, los espero después de comerciales, cuadro a cuadro. Así se hace la magia. El artista que llevó la selva a Cartagena. Ya nos vemos. Los grandes artistas lo son porque logran conectar la obra con nuestra sensibilidad, provocan emociones y sentimientos. Y eso es precisamente lo que pasa cuando uno se enfrenta a una pared intervenida por Elohim Rivera. Nos sacude y nos transporta como a otra realidad. Todo es producto de su imaginación, selvas llenas de vida en algún rincón inexplorado de Colombia, donde se siente hasta la humedad y el calor, donde los árboles y las palmas y la vegetación es tan exuberante y densa, tan virgen y tan salvaje, que hasta vuelan guacamayas de colores. Este muralista es pura magia. Ese primer impacto de llegar al lugar y encontrar la pared en blanco, digamos que es como uno de los momentos emocionantes, pero también de los que dan más susto para un artista. Elohim Rivera tiene un desafío que pinta de terror, porque tiene por delante un reto enorme. Debe enfrentarse a una pared, casi siempre blanca y gigante. No es lo mismo mirar una pintura de frente en tu línea de horizonte, a tener la perspectiva de estar haciéndolo desde abajo. Mira esto. ¿Qué tal la belleza? Es impactante, ¿no? Y no de cualquier manera, desde abajo, acostado o de pie, porque esta vez pintó un mural en un techo de 9 metros de largo por 4 de ancho, más lo que sumen las curvas. Es un artista de gran formato y las obras que ha hecho hasta ahora, pues no lo intimidan. Pero esta... Al tener la plataforma acá no tenía la vista que podía generar desde acá abajo. Entonces fue un poco complicado lograrla, pero quedó con movimiento, quedó con muy buen efecto en los detalles. Es un duelo con su propio cuerpo y con su talento a todo color en un espacio muy especial. Pintar en el techo pues tiene dificultades físicas. No me quiero imaginar la tortícolis. Trato de variar mucho la posición para no desgastarme tanto. Se dice fácil, pero como el trabajo de un muralista es tan intenso y tan sorprendente, viajamos a Cartagena para acompañarlo a cada paso. Iluminamos el gran comedor del nuevo hotel Four Seasons en el barrio Getsemaní en Cartagena. Con 2 luces LED de 700 vatios, instalamos una cámara Brino especial para grabar lo que se llaman como time lapses. Estuvo haciendo una foto cada 30 segundos durante 4 semanas. Y tenemos cuadro a cuadro cómo se hace la magia. Como ver la luz después de un momento muy oscuro. Con imprevistos, demoras, problemas, errores, claro, pero se hizo la luz. No ha sido fácil, ha sido un proyecto que llevábamos muchos años conversándolo. Con ese lente vigilante observándolo a cada segundo, también rompimos sus rutinas en soledad. Me gusta mucho trabajar solo porque la inspiración llega cuando tú estás muy concentrado. El nombre de Elohim Rivera todavía no es tan conocido en la escena artística colombiana. Está muy joven, aunque desde que tiene memoria pinta, dibuja y tiene un pincel y un lápiz entre las manos. Era, digamos, como un estudiante promedio en la parte académica, pero en la parte artística siempre me destaqué. Entonces, en mi colegio siempre hubo dibujo artístico y dibujo técnico también, que me gustaban mucho, y traté de sacarles el mayor provecho. Respetamos mucho los animales. ¿Tiene que ver algo ese amor por la naturaleza con esto que hoy es tu gran obra? Sí, definitivamente está enlazada, yo creo. Nació en Bucaramanga hace 40 años
hijo de campesinos santanderianos que levantaron a sus 5 hijos dulcemente, a punta de miel. Mis papás primero fueron agricultores y después empezamos con apicultura. Las abejas fueron como lo que yo siempre vi en mi casa y fueron como el sustento económico de mi familia. Yo no veo abejas en tu obra. Buena apreciación, sí, las voy a involucrar. Eloy no veía su futuro entre colmenas, pero como el que anda entre la miel, algo se le pega, aprendió del oficio la disciplina y el amor por los detalles y la estética. En un país como el nuestro, dedicarse al arte es una decisión que se necesita tener muchas agallas. Sí, es verdad, ha sido una carrera muy estigmatizada de algunas formas. Pero en mi caso yo creo que el arte me encontró a mí. No pensé convertirme en un artista plástico como carrera profesional, sino que lo hacía porque me nacía, porque me gustaba, porque me funcionaba, porque lo que hacía le gustaba a las personas que lo veían. Lo que ha sucedido con mi vida ha sucedido de una manera muy natural. Es empírico. Todo lo que hace, su técnica y su estilo lo aprendió solo. Trabajar sin descanso. Ese ha sido el camino. El oficio ha sido el maestro de su obra monumental. Me siento muy feliz de ser un artista empírico en este momento. Siento que el proceso que he tenido de la evolución de mi carrera y de mi trabajo ha sido tan mío, ha sido un proceso tan natural en el que me he permitido explorar lo que yo he querido en el momento que he querido hacerlo. Y siento que eso me ha dado unas herramientas únicas para crear un estilo muy propio. Y el hecho de ser un artista empírico me hace tener un sello personal, me hace tener una identidad muy fuerte. Y vamos viendo, lentamente el techo va cobrando vida. Hay que tener una vista general de lo que vas a hacer para no perderte con las proporciones. La escala, ¿no? La escala. Mi momento de preparación de los murales es fuerte. Yo traigo todo muy bien estudiado. Sé que este elemento va a tener esta medida, va a ir en esta posición, para no cometer errores de perspectiva que son los más comunes cuando uno hace obras de gran formato. El principio es un gran misterio. Aunque se alcanzan a entender algunos trazos, el techo es tan grande y la obra tan densa que es difícil de imaginar, a este punto, el resultado final. Los primeros días de un trabajo son muy abstractos, son solo manchas. Incluso las personas que lo ven como que sí lo va a hacer bien, como que ¿será que contratamos a la persona correcta? Esa primera parte siempre va a ser muy abstracta, muy llena de manchas, brochas grandes, trazos grandes, y ya después empieza a salir la luz, a salir la sombra, a salir la forma, a salir la figura. Es tan duro el trabajo que la cámara captó el momento en el que el guarda que vigila el edificio cayó en un sueño profundo. Es que hay que estar bien despiertos para seguir el segundo a segundo del mural. Y ni eso evita que se cometan algunos errores. La vamos a embarrar todo el tiempo porque esto no es un trabajo mecánico en el que vas como llenando un espacio sin errores, sin vacíos. Los errores son necesarios también para que la obra tenga alma. ¿Es trabajar sobre el error más que borrar? Yo no diría que borrar porque todo funciona. La pintura se trata de capas y de hecho se trata de cometer errores en las capas anteriores para que las siguientes queden muy bien. Y así va apareciendo capa por capa la espesura de la jungla tropical. Se empieza a sentir hasta la humedad de la selva. Es que hay varios tipos de palma, ¿no? Sí. En el mismo lugar. Esta cola de zorro que está en la punta es una palma que encontramos mucho en la selva del Pacífico. Más acá está la palma de cera, que es para mí una de las protagonistas de todas mis obras. ¿Nuestra estrella del Valle del Cocora? Sí, nuestra estrella del Valle del Cocora. Además que tiene una altura y una elegancia, entonces en las composiciones se ve preciosa. E incluso hay otras palmas que simplemente nacen en la composición. Pueden tener un follaje que pertenece a una palma y un tronco que pertenece a otras. Entonces, el paisaje se convierte en una fantasía, pero también tiene mucha identidad. Y no solo en este mural. Las palmeras de Eloy son parte de su sello personal y de su esencia. Además, porque son mucho más que solo un árbol.
La palmera es fuerza, aparte de que tiene, para mí, la forma más elegante que puede tener un árbol. Representa firmeza, representa fuerza. Es un árbol que resiste viento, resiste grandes desafíos y no se deja derrumbar. Es una representación de lo que podemos ser las personas. Es momentos difíciles que nos llevan casi a tumbar y quedamos nuevamente en pie. Lo que va dibujando Elohim es una espesa selva llena de tonos verdes con esas palmeras de todo tipo, que son su firma. ¿Y cuál es tu color de base? Un café naranja, como un café cálido. La segunda parte es aplicar manchas, capas de los fondos lejanos. Después de eso hago un boceto con color sobre ese fondo y ya empiezo a trabajar con detalles. Un paisaje inventado, sí, pero que evoca a Colombia. Nadie dudaría que ese lugar existe en estas tierras. Mi obra está inspirada 100% en Colombia. Las personas que se detengan a ver se van a sentir identificadas. Como la misma selva, esta obra es misteriosa y está llena de detalles. Hay que descubrir en los trazos de Elohim lo que el ojo no puede ver a primera vista. No todo está expuesto, no todo está en primer plano, no todo está a la simple vista. No hay una hoja de una palma recortada, no hay ningún rastro de que se haya tocado por el hombre. Es como recordar lo bellas que son las cosas sin que estemos involucrados. Cuando el follaje queda listo y parece que a esta pintura no le cabe un trazo más, aparecen volando las guacamayas y un par de loritos que son como la cereza del pastel. El vuelo de las guacamayas, de las tres principales, sí, hacen percibir esa sensación de que estoy volando pleno. Yo ubico mucho mi obra en el amanecer y además me gustan los tonos delicados que se crean en el fondo, como un amarillo suave, como unos tonos muy nostálgicos. Ese trabajo que está ahí en ese techo está cargado de todas las emociones que se vivieron al momento de hacerlo. Entonces tiene alma, porque fue creada con emociones propias del momento, del entorno, de la vivencia, del estar aquí 2 meses, sintiendo de pronto en las noches, solo, con ruido alrededor, con trabajo, con las personas curioseando, mirando la pintura. Eso también lo hace que tenga alma. La pintura está sobre las paredes de un viejo edificio colonial que tiene más de 100 años y que después de casi 12 años en obra y un esfuerzo también monumental para recuperarlo, abre sus puertas convertido en un gran hotel de lujo. Mezcla de arquitectura colonial y moderna. Reviven edificios tan representativos como la Iglesia de San Francisco y el Club Cartagena. Tiene 8 restaurantes, una piscina con una vista hermosa, spa, jardines y un diseño elegante y caribe. Es un privilegio para Elohim haberse podido apropiar de una de sus paredes. Con su nombre, Ser Libre, lo está diciendo todo. El vuelo de las guacamayas es extender las alas, es salir de ese mundo profundo en el que se pueda estar, y no solo hablando de una manera física, sino de una manera espiritual, emocional. Sí, miras para arriba, ¿y qué? Es como el momento de éxtasis de haber terminado un buen proyecto y como acostarse, en mi caso acostarse por la plataforma en la que estaba, acostarme como a mirar el techo y ver que sí, que funciona, que está lindo, que las proporciones son espectaculares, que se logró el objetivo y que transmite. Aunque Elohim ha pintado paredes en Cali, porque empezó en la casa de su hermana y su socia, lo descubrió en realidad la diseñadora Johanna Ortiz y se lo llevó a Nueva York a intervenir su tienda. En el 2017 hice un proyecto personal para Johanna Ortiz. Fue uno de los momentos más importantes que me hizo evolucionar. Desde ahí no ha parado ni un segundo. Sus selvas adornan casas de famosos en California, en Francia, en España y ahora en Cartagena. La idea de los murales y de este tipo de pinturas que son tan inmersas
es que lo vivamos ahí, como que estamos puestos en el lugar. Y eso los hace mágicos, por eso tanto amor a los murales. No tengo ninguna duda, esta obra perdurará por siempre y el talento de Elohim seguirá multiplicándose por montones. Yo no me considero buen dibujante. ¿Crees que eres? Soy buen pintor. Se describe así por su sencillez. Entonces, mejor lo digo yo. Decir que Elohim Rivera es un buen pintor se queda corto. Su obra es tan grande como las paredes que la habitan. Para ver el mural del techo y las otras obras de gran escala de Elohim y, claro, conocer el nuevo hotel, el Four Seasons de Cartagena tiene planes para abrir sus puertas en marzo del 2026. Belleza por todas partes. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las pueden ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. A continuación, esperen Séptimo Día. Cuando una mujer denuncia a su expareja por violencia física, la ley le otorga una medida de protección, pero en muchos casos, esa misma norma permite que el presunto agresor se acerque nuevamente con la excusa de ver a sus hijos. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.